Cuando nosotros hacemos a través de los comandos del MG, ¿no? De la consola de Angular, que creamos un módulo, creamos un componente, creamos un servicio, creamos un pipe. La ventaja es que al momento de crearnos el fichero con con el código inicial para el servicio, en este caso, por ejemplo, nos hace también un fichero que se llama igual y que termina en spec, ¿ya? Lo mismo pasa para los componentes. Cuando hacemos un componente, nos hace los ficheros de CSS, HTML, pero también nos hace un, eh, un spec. ¿Qué cosa es el spec? Bueno, en este caso, en esta plataforma, va a ser el lugar donde nosotros podemos insertar nuestro código para hacer nuestras pruebas unitarias, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué cosa es hacer una prueba unitaria, qué sucede cuando la hacemos, cómo poder resolver ciertos problemas mientras la vamos haciendo, y eso nos va a dar cierta idea de todo lo que hemos hablado anteriormente de esto de las pruebas unitarias y demás. ¿Ya? Entonces, empecemos por este caso, el list package. El list package, recordemos que es una clase abstracta, ¿ya? Donde yo defino de manera genérica el comportamiento de todas las fases del sistema. Digo, bueno, mira, va a tener un método para emitir los ítems, otro elemento para que se suscriban al observable, va a tener un método que se va a encargar de llamar al servicio para obtener la lista. ¿Ya? Recuerden que le implementamos también otro método para hacer un ordenamiento de los elementos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de funcionalidades que están desarrolladas aquí, pero ahora yo digo, bueno, ¿y cómo yo garantizo de que eso funcione? Porque yo estoy teniendo buenas ideas, estoy programando cosas, pero ¿cómo yo puedo probar que todo eso funciona? Si eso es una clase abstracta que no la puedo utilizar en ningún lado hasta que no herede, implemente, haga una funcionalidad, no sé qué. Ah, bueno, ya que el, la plataforma nos da este fichero, vamos a intentar hacer ahí algo. Bueno, primero vamos a ver, así como está, qué sucede. Bueno, en esta idea, al menos, se puede hacer lo siguiente. Le podemos dar, ya él se da cuenta que esto que está aquí es un escenario de prueba. Es decir, esto aquí es la descripción, por eso es que se llama describe. Esto es un nombre, un string. Dice, vamos a hacer un escenario de prueba. Vamos a llamarle así. Es decir, esto va a ser la prueba, la verificación de que esta funcionalidad está bien, de que esto funciona bien. Entonces digo, bueno, para eso voy a necesitar un servicio de esta clase, ¿no? Sí, esta es la clase y evidentemente voy a necesitar un objeto de esta clase. Digo, bueno, voy a hacer una configuración inicial para cargar todo lo que ese servicio necesita. Lo voy a guardar en esta variable y lo primero que voy a verificar es esto, que se creó, ¿no? Evidentemente, era el primer detalle que le expliqué. Es decir, ¿qué es lo primero que se prueba? Cuando programamos una cosa, que compile, ¿no? Es decir, si no compila, si algo se rompe, si algo falla, si no se ejecuta el sistema es porque hay algún error. Entonces, vamos a ejecutarlo. Decimos run y vamos a ver, esto lo puedes hacer a nivel de comando. Fíjense, aquí apareció, el comando se escondió, pero al final es un comando que podemos ejecutar, ¿ya? Entonces, bueno, ya de momento, lo primero que nos dijo fue que hubo un error. Es decir, este fichero, que es la definición de la prueba, tiene un error. ¿Por qué? Porque dice, esta clase necesita un argumento, no sé qué, es decir, no pudo, no pudo ejecutarla porque evidentemente esto que está aquí es una clase abstracta, es una clase genérica. Entonces yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta. Ahora bien, vamos a ver, para estos casos, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, porque esta clase es abstracta, yo no puedo crear un objeto de ello.
Bueno, vamos a hacer una clase que herede. Decimos class, vamos a llamarle list, vamos a ponerle otro nombre, vamos a llamarle list facade, le vamos a llamar stub service y vamos a decir que va a heredar de esta clase. Vamos a definir un tipo, any, y vamos a hacer esto. Es decir, ¿qué he hecho aquí? Bueno, he definido una clase que hereda de esta. Vamos a implementar los métodos que faltan por implementar. En este caso, este. ¿Ya? A incluir lo que le falte. Y vamos a retornar aquí. Dice, bueno, todas las clases que hereden de este servicio tienen que implementar un método que se llama requestItemList y debe retornar un observable. Y yo digo, bueno, vamos a retornar un observable cualquiera. La forma más fácil de retornar un observable es decir, bueno, creamos un observable con un arreglo de 3 elementos. Ya. ¿Ok? Entonces, aquí, que no me dé error, hago esto. Ahora, vamos a ver si ya eso resolvió. ¿Ven? Este parámetro es el que ese comando es el que se ejecuta. Le explicaré después qué es ese comando, pero bueno, por ahora vamos a entender aquí. Bueno, aquí sigue habiendo errores, ¿no? Sigue habiendo errores. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que esta variable, service, sea un objeto de esta clase. Ah, claro, esa clase no puede ser porque no puedo crear un objeto de una clase abstracta. Bueno, vamos a crearlo de esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo, yo sé que aquí van a ir dando errores, pero lo que quiero es que vean todos los errores que van dando y cómo se van resolviendo, ¿no? Entonces, dice null injector error. ¿Por qué pasó esto? Bueno, no provider. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos que decir, como si estuviéramos configurando un módulo, que falta el provider. Ah, mira, ¿qué cosas son los providers? Recuerden que son los servicios que vamos a utilizar. Le digo, mira, yo quiero que tú crees un servicio de esta clase. Vamos a seguir viendo. Y pasó la prueba. ¿Ven? Es decir, yo logré crear una clase que hereda de la clase abstracta. Implementé el método que me hacía falta y entonces en vez de cargar un objeto de esta clase, voy a cargar un objeto de la clase que hereda. ¿Ya? Y voy a verificar que se pudo probar sin problema lo que me pedía. ¿Qué es lo que me pedía? Bueno, verificar que se puede cargar la clase esta. Y bueno, por transitividad, si esta clase se puede cargar, es porque esta clase se puede cargar. Quiere decir que de alguna manera ya cumplí mi primer objetivo, ¿no? Que el proyecto compilara. Es decir, si esto funciona bien, quiere decir que a futuro el proyecto funcionará bien, al menos para que compile y para que se ejecute sin problema. Ok, entonces, vamos a ver qué cosa yo pudiera probar aquí. Bueno, yo pudiera probar, por ejemplo, de que el método getItems que tiene la clase, ¿no? Vamos a probar los métodos. Por ejemplo, este método es void. Eso es lo otro, ¿no? Cuando los métodos son void, son más difíciles de probar. Pero, por ejemplo, yo puedo probar que este método getItems me devuelve un observable. ¿Cómo hago eso? Yo digo, bueno, voy a hacer una verificación y voy a probar que el método getItems
eh, debe retornar, esto aquí es un comentario, ¿no? ¿Ya? Aquí que estoy diciendo, bueno, mira, yo voy a verificar ahora que el método getItems devuelve un observable. Vamos a entonces decir service.getItems to be instance of observable. ¿Ya? Vamos a correr la prueba. Vamos a ejecutar la prueba para que vean que esto funciona bien. Vamos entonces a ir haciendo cosillas, ¿no? De momento, en algún momento, esto tenía que haber verificado esto y verificado lo otro. ¿Cómo yo lo sé? Aquí. Porque si le damos aquí, nos dice, mira, estos son los resultados de las pruebas. En este fichero hice una prueba que se llama Astralift Package Service, ¿ok? Y que verificó dos cosas, esto y esto. Eso se demoró 23 milisegundos y esto se demoró 8 milisegundos. Ok, perfecto. Dice, bueno, esto aquí es sencillo, esto no tiene nada del otro mundo. Bueno, pues es que precisamente las pruebas es eso, ser sencilla y no tener nada del otro mundo. ¿Por qué? Imagínense que ya yo hice esto y me olvido de este código, como programador me olvido de esto. Pero por alguna razón, en algún momento que yo esté programando, ¿ya? Vamos a suponer que yo hago esto. Vamos a ver si me da error aquí. Quizás no fue la... Ya, aquí sí da el error. Entonces, vean como aquí ya va diciendo, bueno, mira, el test falló. Se probó esto y funcionó bien, pero esto está dando un error incorrecto. Eso quiere decir, uno, que lo que se espera, que este método devuelva un observable, no lo está devolviendo, ¿ya? Y por tanto, lo que acabaste de hacer estaba mal. Esto es un término también que no les comenté que se llama pruebas de regresión. ¿Qué cosas son las pruebas de regresión? Bueno, hace un momento todo funcionaba, ¿no? Y ahora no funciona. Yo digo, bueno, entre hace un momento y ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, lo que yo hice fue cambiar esta línea. Bueno, pues ahí está el error. Es decir, las pruebas de regresión son mecanismos a la hora de ir desarrollando donde tú dices, bueno, yo voy a programar algo y voy a ejecutar las pruebas. Si las pruebas se ejecutan bien, es que puedo continuar desarrollando. Si las pruebas se ejecutan mal, es porque algo de lo que hice está mal. Evidentemente, la única línea que he cambiado es esta, ¿no? Y entonces, si está dando un error, es porque está mal la línea. Algo falla en la línea. Entonces, evidentemente, vuelvo a restaurar, es decir, regreso al estado original del sistema. ¿Ya? Entonces, vuelvo a ejecutar la prueba y digo, bueno, voy a ver si eso que puse de nuevo me, me dice que ya todo está bien. Ok, está bien. Dice, bueno, ya yo sé que esto no lo puedo tocar, o si lo toco tengo que resolverlo de otra manera porque evidentemente no está funcionando. Entonces, eso es otro resultado importante de las pruebas, ¿no? Vean que son sencillas. Lo único que he hecho es hacer dos verificaciones. Primero, que el servicio se puede implementar sin problema ninguno y que el servicio tiene un método que se llama getItem que debe devolver un observable. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Si lo hacemos aquí, nos debe dar el mismo error. ¿Eh? Es decir, nos da el mismo error, pero ya el problema no está en este método, está en este. Entonces, yo dije, bueno, si esto fue lo último que yo hice, y evidentemente antes de haberlo hecho todo estaba bien y ahora todo estaba mal, es porque hay un problema aquí, sea cual sea. ¿Ya?
Entonces, esa es la manera de uno garantizar de que lo que vaya desarrollando lo está desarrollando correctamente, ¿no? Vamos a ejecutarlo finalmente para a partir de aquí pasar a otro ejemplo dentro de este mismo código. Entonces, eso es lo que quería que se quedaran con esta primera parte del código, ¿no? Aquí hay una técnica que no es no es la más simple de todas, ni es la más común, es decir, es común, pero no es la más común a la hora de hacer pruebas unitarias, ¿no? Que es hacer un stub de, del, de lo que estamos probando. ¿Qué significa eso? Decimos, bueno, mira, el problema es que esta clase es abstracta, o tiene un método privado, o tiene un método protected, que es difícil de probar aquí. Entonces, le hacemos como un wrapper, ¿no? Es decir, eh, este servicio va a heredar de esta clase y bueno, sin implementar mucho, dejándolo lo más simple posible, voy a probar este servicio. Entonces, si yo pruebo este servicio y funciona todo, por transitividad, casi que me va a garantizar de que este otro esté todo bien, ¿no? Para eso es esta técnica. Es decir, cuando tengo una clase abstracta o una clase que es muy difícil de probar ciertas cosas, le hago un stub y pruebo el stub. Y eso me va a garantizar de alguna manera de que todo lo que esté probado aquí, por transitividad, porque al final lo hereda, si yo pruebo una cosa de un objeto de esta clase, que está programado aquí, evidentemente es una manera indirecta de probar la funcionalidad de esta clase, ¿no? Ahora, vamos a hacer una prueba un poquito más compleja. Sabemos que, por ejemplo, tiene un método que se llama loadItemList, que se le pasa un booleano y que en dependencia de ese booleano me va a devolver una cosa u otra, ¿no? Y además que según la lógica de todo lo que tiene que hacer, si yo me suscribo al getItems, me debe devolver una lista de elementos. Es decir, ya aquí que voy conociendo, es decir, es como que yo conozco el funcionamiento interno de esta clase, por tanto yo puedo decir, bueno, vamos a programar una prueba donde verifiquemos lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar aquí que ya lo tengo ya escrito. El propósito es que si yo llamo al método loadItemList, él me debe devolver tres elementos, ¿no? Porque si yo aquí dije que cuando haga la petición voy a devolver un arreglo con tres elementos, entonces cuando yo le pida al servicio los elementos, él me debe de devolver tres elementos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar aquí, vamos a ponerle el parámetro que va. Vamos a implementar aquí lo siguiente. Vamos a copiarlo para no demorarme mucho. Bueno, aquí qué es lo que estoy diciendo. Bueno, el servicio, voy a suscribirme al observable, ¿no? Entonces, ese observable me va a devolver un resultado. Ahora, si recordamos cómo funciona esto de los observables, porque como tenemos un observable de tipo behavior subject, el behavior subject, como lo inicializamos con un arreglo vacío, la primera vez va a emitir un arreglo vacío. Pero cuando yo ejecute loadItemList, ¿qué va a hacer? Va a emitir de nuevo un resultado, pero esta vez el resultado va a tener tres elementos, ¿no? Vamos a probarlo todo. ¿Eh? Y esto funcionó bien.
Y bueno, ¿por qué hay que hacer todo esto? Bueno, vamos a suponer que no lo hacemos. Vamos a comentarlo para que sea más fácil de entender y diga, bueno, ¿cómo va a suscribir al getItems? Y eso me va a devolver un arreglo. Yo pienso que me debe devolver un arreglo con 3 elementos. Entonces, vamos a decirle, bueno, yo espero que el valor que tú me devuelvas tenga como longitud igual a 3. ¿Ok? Y entonces ejecuto el método loadItemList. Vamos a verificarlo. Puedo ejecutar solamente este método si quiero. En vez de ejecutar toda la prueba, puedo ejecutar solamente este método. Y vean que falla. ¿Por qué falla? Bueno, falla. ¿Ven? Aquí nos da incluso una descripción que dice, se esperaba 3, pero devolvió 0. ¿No? Es decir, eso es lo bueno que tienen las pruebas, que aunque uno piense que es un error, no es un error, es una descripción de toda la verificación que hizo, ¿no? Él dijo, bueno, mira, tú me hiciste llamar a este método, ¿ya? Yo te devolví el resultado dentro del observable. Y tú esperabas que la longitud de ese resultado fuera 3, pero te devolvió 0. Ah, bueno, pero es que ya yo recuerdo que el observable, al ser de tipo behavior subject, devuelve primero un arreglo vacío. Subject, la primera vez emite un resultado con el primer elemento con el que se inicializa. Entonces, por eso es que hacemos la salvedad aquí y le decimos, bueno, mira, si el behavior subject es la primera vez que retorna el valor, entonces ya sé que lo que viene es un arreglo con una longitud 0. Y si no, es un arreglo con una longitud 3. Ahora, esto que está aquí, vamos a ponerle un momentico esto para que vean todo lo que se puede preguntar. ¿Ves? Es decir, estas son las aserciones. Las aserciones es todo lo que yo espero que pase, ¿no? Le pasamos como parámetro un valor o varios valores y aquí yo digo, bueno, yo espero que este valor cumpla, ¿qué cosa? Que sea una instancia de un elemento, que sea menor o mayor que algo, que sea igual a algo, que sea falso, que sea menor que, mayor que sea null, que sea non-num, que sea verdadero, que sea indefinido. Es decir, vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se utilizan las otras, pero es para que vean todo lo que se puede preguntar para las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto eso debe funcionar, todo esto debe funcionar correctamente. Es decir, me debe de dar un resultado satisfactorio. ¿Ya? Entonces, hay otra opción aquí que le podemos decir ejecutar con coverage, ¿no? Con cobertura. Cuando hacemos eso, miren lo que sucede. Bueno, me abre primero esta ventana aquí y me dice, mira, dentro de la carpeta libs se ha aprobado un fichero y se ha aprobado un 57% de las líneas de ese fichero. ¿Ven? Es decir, como estadística, ¿no? Si vamos al fichero, bueno, vean aquí también que el IDE me va diciendo dentro de esta carpeta, dentro de esta carpeta, dentro de esta carpeta. Y si vamos al fichero, vamos a ver que las líneas de código las pone en verde, ¿ya? Y otras las pone en rojo. ¿Ven? Eso significa que de todo el código yo probé todo esto. Se probó este if, pero nunca entró a la condición. Por tanto, no probé esto. Y bueno, se ejecutó esto, pero no se ejecutó este método, y así, ¿no? Entonces, eso es la cobertura de lo que le hablaba anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, una cobertura baja, es decir, he probado aproximadamente la mitad del código y la otra mitad no tengo idea si funciona o si no funciona. Entonces, eso es lo que es la cobertura y para eso sirve, ¿no? Para saber si he podido ejecutar todo el código que tengo programado. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el otro ejemplo, un poquito más avanzado, ¿no?
Vamos a ver cómo yo probaría este otro que está un poquito más, eh, se presta más para hacer un poquito más de cosas, ¿no? Es decir, este vendría siendo como nuestro primer servicio a probar. Recuerden que está el servicio y además del servicio está el spec de ese servicio, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar a ver si todo va bien. Entonces nos empieza a dar error. Ahora, vamos a ver, el primer error que dice es que no existe un provider para este servicio. Bueno, tenemos que definirlo, ¿no? Vamos a definir el provider para ese servicio. Entonces, aquí vamos a hacer como si fuera la configuración de un módulo y decimos, bueno, mira, yo necesito que tú cargues este servicio para yo poder utilizarlo en el resto de cosas, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle así vamos a ejecutarlo a ver qué sucede ahora. Bueno, seguimos viendo errores, es decir, los errores los estoy provocando para que vayan viendo cómo se van solucionando, ¿no? Es decir, dice, bueno, tú necesitas probar este servicio, ok, pero ese servicio tiene un constructor y ese constructor necesita un boot service. Digo, bueno, está bien, ok. Entonces, yo quiero que tú cargues junto con este bootlist package service, quiero que cargues el boot service. ¿Ya? Es decir, se hace la importación del API clean. Vamos a ejecutarlo ahora entonces. Y sigue dando error. Y dice, bueno, ¿qué hay el problema ahora? Bueno, es que el boot service necesita de otros parámetros de configuración. Bueno, entonces vamos a hacer un import. Vamos a hacer un import de, del HTTP client módulo. ¿Ya? Ok, vamos a hacer un import del HTTP client porque el servicio necesita de eso para funcionar, ¿no? El constructor no es compatible con el Angular because independiente index 0 y parameter list invalid. Es decir, que algo le falta a este que está aquí. Vamos al constructor, él necesita una serie de configuraciones aquí. Bueno, entonces este es el problema de lo que va sucediendo a la hora de hacer un escenario de prueba, ¿no? Que yo necesito cargar las dependencias de lo que voy a probar. Es decir, yo voy a probar este, pero él necesita de un servicio, de que el HTTP client esté funcionando. Es lo que le comentaba anteriormente, ¿no? De que garantizar que un escenario de prueba esté completamente habilitado. Entonces, vamos a ver esto y vamos a ver cómo resolver estas dependencias precisamente para no depender de estas cosas. ¿Ya? Pero era para que vean todo lo engorroso que se puede hacer cargar una prueba cuando hay mucha dependencia con otros elementos de software, ¿no? Eh, Aquí, a ver qué me falta.
Ok, ok. Ya. Aquí entonces, que para encontrar el problema de esto tuve que venir aquí y darme cuenta que faltaba en la configuración del TS config base, aquí faltaba esta configuración. Lo empecé a buscar por ahí por algún lado y faltaba esto, ¿ya? Es decir, esta configuración es para que reconozca para que reconozcan las anotaciones de los componentes y estas cosas y de los servicios y entonces sepa cómo cargarlos y todo. Entonces, eso haría falta. Vamos a ver si ya con esto tenemos el resultado que esperamos. Ya, perfecto. Entonces, aquí, como les dije, este es uno de los problemas de las pruebas y es cuando empiezan las estrategias de hacer las pruebas con los otros mecanismos que les enseñé, ¿no? Pero bueno, quería empezar por algo así. Eh, no estoy empezando de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Sino que estoy tocando varios temas de esto de las pruebas para que vean entre uno y otras estrategias cuáles son las más fáciles, las más complicadas, el porqué de una, el porqué de otra. Entonces, en este caso, volvemos a recapitular. Tenemos un servicio que depende de otro servicio y este servicio a su vez depende del HTTP client y de una configuración para saber a qué API conectarse, ¿no? Evidentemente tengo que proveer todo esto. Esto es como una configuración pequeña de un módulo y aquí yo indico todos los imports que necesite, todos los providers que necesite para que esta prueba se pueda ejecutar. ¿Ya? Ven que lo único que yo quise probar era que podía cargar este objeto. Sin embargo, para poder cargarlo, miren todo lo que tuve que garantizar, ¿no? Ahora, si hacemos la prueba parecida a la que hicimos en el Abstract Package, de probar si se puede llamar al método getList y todo eso, nos quedaría algo así como esto, ¿no? Aquí que estamos diciendo, bueno, si ya yo tengo cargado este package, entonces yo voy a verificar que cuando yo haga el load item list, la primera vez me tiene que dar 0, pero la segunda vez me tiene que dar una cantidad mayor que 0. Vamos a ver si sucede. Bueno, las dos me dieron correcta. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo diga que me tiene que dar 20 elementos. Vamos a suponer que yo sé que en la base de datos hay 20 elementos. ¿Ya? Vamos a ver si esto se cumple. Es decir, aquí yo estoy diciendo que cuando se ejecute este método, yo espero que la cantidad de elementos de la lista sea 20. ¿Ya? Pero bueno, me da un error porque vamos a ver cuál es la descripción del error y dice, bueno, mira, tú dijiste que querías 20, pero en la base de datos solamente hay 9. Este método devolvió 9 elementos. Entonces, bueno, aquí hay una primera estrategia de pruebas, ¿no? Es decir, que yo no puedo controlar cuántos elementos hay en la base de datos, porque a lo mejor otra persona por otro lado está insertando elementos y yo creo que hay 20, pero a lo mejor hay 21. O al contrario, en vez de 20 está eliminando y como en este caso, en vez de 20 hay 9. Entonces, no siempre puedo preguntar lo mismo. Es decir, yo aquí para verificar que esto funciona no puedo preguntar, dime si en la base de datos hay 20 elementos, a no ser que siempre hayan 20 elementos. Esta pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Pero para eso entonces yo puedo preguntar, bueno, dime al menos si la cantidad que viene es mayor que 5, por ejemplo. Eso sí lo puedo preguntar. Y si tú me das que sí, para mí es válido, ¿no? ¿Ven? Es decir, me dice que sí, que hay más de 5, no me dice cuánto, pero me dice que hay más de 5.
¿Ven? Incluso me dice cuánto demoró y todo. Si hago una prueba de cobertura, eh, la ejecuto con cobertura. Vamos a ver si... ¿Ven? Es decir, nos dice aquí que el servicio fue aprobado a un 100%. ¿Ven? Es decir, fue aprobado a un 100% porque el código que tenía este servicio era solamente esto. Puede que el Lead Package Service no esté aprobado al 100%, ¿ven? Es decir, no está aprobado al 100%, todavía le falta probar cosas. Pero al menos ya con eso que yo hice nada más, ya tengo garantizado la prueba de ese servicio al 100%. Entonces, vamos a ver cómo resolver esta estrategia de no depender de esto, ¿no? De toda esta configuración cuando necesito probar solamente esto, ¿no? Porque ya les dije, si el API no existiera todavía, no puedo probar nada. Si no puedo cargar toda esta configuración, me va a ser difícil probar estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo yo puedo garantizar ese mismo resultado sin tener que hacer todo esto. Bueno, vamos a hacer aquí mismo otra definición de prueba. Vamos a copiar esto mismo, pero vamos a cambiarle el nombre y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el otro caso, ¿ya? Es decir, yo necesito probar esto. Evidentemente esto, vamos a ver si vamos a llamarle 2, haga la diferenciación. Vamos a ver si así como está, sin nada, funciona. Es decir, en este caso, sí, no de error porque no estoy verificando nada. Simplemente estoy inicialmente indicando las cosas aquí. Ahora, digo, bueno, yo necesito probar esto, pero el problema es que esto necesita un elemento que no tengo disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo simular ese elemento sin dárselo? Es decir, sin darle el real. Bueno, vamos a hacer aquí una cosa que le vamos a llamar espía, ¿no? Vamos a hacer aquí un espía. Vamos a hacer un espía y ese espía, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a decir, bueno, mira, él necesita algo que es una cosa que se llama boot service, ¿no verdad? Sí. Bueno, pues yo le voy a dar una simulación de ese objeto. Vamos a simular este objeto y ese objeto va a tener un método que se va a llamar bootGet y que va a devolver un arreglo vacío. ¿Ya? Entonces, hacemos esto aquí y decimos, bueno, el espía va a ser igual a la inyección que haga de esto, ¿no? Es decir, al objeto que acabo de crear aquí. ¿Ya? Pero vamos a hacer una trampilla. Cuando el package llame a este servicio y le diga, oye, dime una lista de libros, yo lo voy a engañar y le voy a devolver un arreglo con los elementos 1, 2, 3 a este objeto, ¿no? Es decir, este objeto dice, bueno, mira, yo necesito algo que se llama boot service
pero ya vimos todos los problemas que trae ponerle el boot service real que él necesita. Entonces le hago un espía, es decir, le hago un objeto simulado y le digo, bueno, mira, yo voy a simular un objeto que va a tener un método bootget que va a ser de tipo observable que va a devolver un arreglo vacío. ¿Ya? Esa es la definición. Ahora, aquí, alternativamente, cuando yo estoy cargando los objetos, yo puedo decir, mira, voy a hacer que este objeto, cuando tú llames al método bootget, te va a devolver, se hace así de esta manera, ¿ves? Es decir, se hace con esta sintaxis, va a devolver un observable con los elementos 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ya yo puedo probar cosas como esta. Vamos a ver aquí. Vamos a copiarlas todas y después les voy indicando. Okay, esta vamos a quitarla. Aquí. Vamos a probar. Ok, todas estas. Ok. Vamos a ver aquí qué es todo lo que se puede probar. Bueno, esta siempre se va a indicar como indicando de que se pudo crear el objeto de esta clase, ¿no? Siempre se prueba que el objeto pueda levantar, ¿no? Que compile, que se ejecute bien el sistema. Ok. Ahora, voy a preguntar si a este objeto, si este objeto, voy a preguntar si este objeto cuando llamemos al método boostGet me va a devolver realmente un observable. ¿Ya? Eso es para verificar que me está quedando bien esta prueba. Ok. Vamos a hacer la misma verificación que hicimos anteriormente. Es decir, que si yo llamo al método getItems, me va a devolver la primera vez nada y la segunda vez un arreglo mayor que 0. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí donde está lo novedoso. Como esto es un espía, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo el control de todo lo que suceda con este método. Yo le puedo preguntar incluso, yo digo, facade ejecuta 2 veces este método. No sé si recuerdan que cuando implementamos este método de cargar los ítems, recuerdan que eso iba a funcionar como especie de caché. Quiere decir que iba a ser una primera llamada al endpoint, pero la segunda vez no iba a llamar al endpoint. Por ejemplo, ¿ves? Y entonces, como yo sé a nivel de programación que eso se debe cumplir, yo puedo preguntarle al espía, espía, dime si cuando yo llamé 2 veces a este método, a ti te llamaron 2 veces o una sola vez. ¿Ya? Entonces, recuerden que las aserciones son los que yo espero. Es decir, yo ejecuté 2 veces este método, pero yo espero que la cantidad de llamadas a este método sea una sola. ¿No? Yo puedo llamar incluso 5 veces a este método, lo podemos llamar 5 veces, pero ya sabemos que si el facade está bien implementado, solamente tiene que llamar al endpoint una sola vez. ¿Ya? Y por eso es cuando le paso un false. Cuando le paso un true y le paso un false, también, si es la primera vez, me tiene que devolver 1. Pero si lo hago al revés, por ejemplo, si lo hago así, la cantidad de veces que tiene que llamar al get tiene que ser 2. ¿Ya? Vamos a ver entonces si todo eso se cumple. Vamos a ejecutar la prueba. Porque aquí lo importante de las pruebas es esto, ¿no? Tener una idea de lo que queremos probar y bueno, ya el cómo hacerlo es lo que le estoy enseñando a nivel de código. ¿Ven? Entonces todas se ejecutaron correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando se hizo esto, la primera vez el observable retornó 0 elementos y la segunda vez retornó algo mayor que 0. Ok. Cuando hice esto, ¿qué significa? Que el facade utilizó al service espía una sola vez. Ok, lo hizo bien. Porque si yo le paso un false, quiere decir que si no es necesario, no lo haga. Perfecto.
Sin embargo, cuando lo hago así, cuando yo le paso un true, ¿no? Aquí le estoy forzando a que vuelva a hacer la llamada. Por tanto, al espía yo le pregunto, dime si se hizo 2 llamadas. Y el espía me dice, sí, él me preguntó 2 veces. Entonces, esas son maneras también de hacer pruebas, ¿no? Es decir, esto es como una capa intermedia y yo simulo un objeto de la capa más abajo y le puedo hacer preguntas de cómo el servicio interactuó con él, ¿no? Es una técnica un poco compleja de lograr, pero es útil en muchos casos, ¿no? Como este. Es decir, yo quería saber si este método realmente hacía las cosas como yo esperaba, que en dependencia del true o el false, se ejecuta o no la llamada al API, y entonces esto me sirve para eso, ¿no? Para ver si él realmente está haciendo lo que tiene que hacer de la manera que yo espero. Pero bueno, ya estas son pruebas de caja blanca, porque aquí ya yo sí voy conociendo la estructura del código y tengo que hacer este tipo de pruebas intencional para, para verificar que el código haga lo que yo espero que haga, ¿no? Entonces, esas son más o menos algunas de las técnicas que quería enseñarles. También a la hora de hacer pruebas para componentes, para pipes, para otros tipos de elementos dentro de nuestro código Angular, hay que hacer ciertas estrategias de manera diferente porque, bueno, no todos los elementos interactúan igual en el código, no todos dependen de las mismas cosas ni de los mismos tipos de cosas. Entonces, en dependencia de que si voy a programar un service, si voy a programar un facade, si voy a programar un pipe, si voy a programar un componente y su prueba, en dependencia de eso se hace una verificación u otra, ¿no? Ahora, lo que quería comentarle un poco de este comando. Cuando nosotros instalamos y configuramos todo este proyecto con el NX, él nos tiene disponible el GIS, ¿no? ¿Quién es el GIS? El GIS, bueno, es una herramienta, como mismo existe el NG, como mismo existe el NPM. El GIS es una herramienta que, si yo le paso como parámetro un fichero, él va a ejecutar la prueba que esté indicada en ese fichero, ¿no? Es decir, en otras palabras, es un test runner. Y bueno, a nivel de proyecto, también lo podemos ejecutar. Si vamos al proyecto, a la raíz del proyecto, y ejecutamos el GIS, vamos a ver qué hace. ¿Ven? Él dice, bueno, me di cuenta que en todo el proyecto, dentro de la carpeta libs, hay estos ficheros, ¿ven? Está ejecutando todas las pruebas, dice test suites, bueno, ya empezó a dar todos los errores porque no todas las pruebas están programadas, ¿ven? Dice, de test suites hay 6, 4 estaban bien, 2 fallaron, ¿ok? Y por otro lado, en otra carpeta encontré 13, de esos 13, 2 estuvieron bien y uno falló. Me tardé un total de 14 segundos en ejecutarlas todas, ¿ven? En 4 proyectos, ¿ven? Porque él va buscando y recuerden que tenemos varias carpetas y cada una es como si fuera un proyecto independiente. Entonces, esa es la primera ventaja de tener esta herramienta, ¿no? Es decir, yo puedo programar en cualquier carpeta, sea cual sea, e independientemente de donde termine de programar, nada más que tengo que ejecutar el JIT y ya yo sé si todo mi código está bien o está mal en dependencia de las pruebas que se ejecuten. ¿Ven? Están ejecutando ahí. Ven que él me va diciendo incluso dónde están los errores, que tengo que corregir, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunos parámetros que se pueden pasar en este comando como el coverage. ¿Ya? Como vimos que a la hora de ejecutar un fichero localmente, yo puedo decirle, mira, yo necesito que tú me digas la cobertura con la que tú te ejecutaste, ¿no? O la cobertura que tú alcanzaste cuando te ejecutaste. Y entonces, vamos a ver cuando termine qué resultado nos da.
¿Ven? Es decir, un poquito diferente. Vean aquí, ya esto se ve mucho más bonito porque dice, mira, todos los ficheros. Estos son todos los ficheros que se ejecutaron. ¿Ven? ¿Cuántas statements? Es decir, cuántas líneas de código. ¿Ya? Es decir, en por ciento, ¿no? ¿Cuántas líneas por ciento? Es decir, por ejemplo, este fichero tuvo un 100% de cobertura, pero por ejemplo, esta carpeta solamente se probó un 58%. De ese 58%, eso fue porque este fichero se probó completo, pero este fichero se probó un 54,5%. ¿Y qué líneas no se aprobaron? Bueno, la diferencia con respecto a 100. ¿Qué líneas no se aprobaron? Bueno, desde la línea 12 hasta la línea 25 no se aprobaron. Y por ejemplo, para este fichero, ¿ven? No se aprobó ni la línea 24, ni la línea 39, ni las líneas que están entre la 52 y la 66. Entonces, de manera general, ¿cuál es la cobertura de mi proyecto? Un 72%, muy bajo para la calidad que necesito. ¿Ya? Necesito que la cobertura total de mi proyecto llegue por lo menos a un 85 o a un 90%. Y bueno, esta tabla nos permite visualizar eso, ¿no? Y bueno, otro parámetro que podemos indicar es la carpeta donde quiero que, porque bueno, ya la puso aquí en esta carpeta que se llama coverage, ¿no? Vamos a borrarla. Pero yo le puedo indicar la carpeta donde quiero que me guarde el resultado de todo eso que él hizo. Él va a generar una carpeta. Vamos a ver qué contenido tiene esa carpeta. Test coverage. ¿Ok? Y dentro de eso tiene un HTML. Vamos a ver cómo nos da este reporte de HTML. ¿Ven? Es decir, de todos los ficheros que se hicieron prueba, 3 pasaron la prueba y 2 no pasaron la prueba. Si vamos aquí a ver en la cobertura, podemos entrar y darle clic al fichero. ¿Ven? Y nos dice, según el código, ¿ven? En verde, lo que se ejecutó. Evidentemente, estas líneas se ejecutan. Y en rojo, lo que no se ejecutó. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Por ejemplo, en esta, que se ve un poquito mejor. Ya ven, por ejemplo, ¿por qué no se ejecutó esta línea? Porque esto dio falso. Como dio falso, no se ejecutó. ¿Ven? Y aquí, esta condición dio falso, por eso no se ejecutó esta línea. Y eso nos da una idea y dice, bueno, tengo que buscar un caso donde esto me dé, verdadero, ¿ya? Para que se ejecute.